un informe sobre lo poco que se ha asignado a presupuesto en género. Carolina, buen día. Joel, Natal y Mariano Abrach te saludan. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, acá, charlando un poco de economía, trabajo, que todo se conecta. Pero bueno, acá teníamos el informe que han hecho desde CEPA, el presupuesto 2025, y sin perspectiva de género, que es como así lo titulan. ¿Qué nos pueden contar un poquito sobre esto, justo en el marco del día de ayer? Sí, ayer, 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, nos propusimos desde CEPA hacer este informe para recordar y reivindicar también una herramienta de gestión que son los presupuestos con perspectiva de género que venían implementándose en la Argentina los últimos 4 años. Y es una herramienta que al mismo tiempo que sirve para gestionar, sirve para transparentar en qué gasta el Estado. Claro. A ver, ¿qué es esto del presupuesto con perspectiva de género? Imagínense que es agarrar el presupuesto y ponerle sellos, ponerle etiquetas a los programas presupuestarios diciendo, bueno, este programa tiene perspectiva de género, este no, este tiene perspectiva de género, este no. ¿Y qué implica o por qué consideramos que tiene perspectiva de género? Porque reduce lo que son las desigualdades de género. Uh-huh. Sabemos que las mujeres y diversidades tenemos mayores dificultades a la hora de acceder a un trabajo, a la hora de acceder a un ingreso. Tenemos también desigualdad a la hora de cuidar esa tarea tan poco reconocida y tan poco valorada en nuestra sociedad, pero que efectivamente realizamos las mujeres. Uh-huh. Bueno, todos aquellos programas presupuestarios que reduzcan de alguna manera estas brechas estaban etiquetados como políticas con perspectiva de género. El último presupuesto que fue confeccionado de esta manera, que fue el presupuesto 2023, asignaba el 13% del presupuesto a políticas que tenían perspectiva de género. Y lo que encontramos en este 2024, que recordemos no tuvimos presupuesto, sino que tuvimos una prórroga del presupuesto del año anterior, fue que en la mayoría de los programas la ejecución hasta el 31 de octubre fue la verdad que muy magra y muy inferior a lo que fue el año anterior. El principal programa presupuestario, para que ustedes se den una idea, son las jubilaciones a través de una moratoria previsional. Sabemos que en los últimos años fueron las mujeres especialmente las que pudieron acceder a una jubilación gracias a que hubo una política de moratorias. Uh-huh. Eso les permitió acceder a una jubilación y esas jubilaciones en términos reales, en términos de capacidad de compra, perdieron en los primeros 10 meses del año el 17,1% de su capacidad de compra. Después, en segundo lugar de importancia, tenemos lo que es la tarjeta alimentar, esta tarjeta que reciben quienes cobran la UH como complemento, pero que no es una plata que se pueda retirar, sino que exclusivamente es para gastar en alimentos. Bueno, perdió un poder de compra del 15,4%. Después, si pensamos en lo que son las políticas destinadas a reducir brechas laborales, uh-huh. Ahí encontramos que, por ejemplo, el programa Registradas, que era un programa que estaba destinado a que se formalice la relación laboral, hablando de trabajo como comentaban recién, se formalice la relación laboral de las trabajadoras de casas particulares, que es uno de los sectores más informales de la economía y además de peores sueldos. Es un sector que está sumamente feminizado, el 99% de quienes se desenvuelven en este sector son mujeres y por eso es una política que estaba etiquetada como con perspectiva de género. Bueno, en este 2024 la política directamente desapareció. Uh-huh. Y en lo que refiere al potenciar trabajo, por ejemplo, que de cada 3 personas que accedían al potenciar trabajo, 2 eran mujeres. Bueno, el programa Potenciar Trabajo directamente también desapareció como tal, se subdividió en un programa Volver al Trabajo y un programa de acompañamiento social, pero se congelaron no solo las altas, es decir, nadie más pudo acceder a ese programa, sino que se dieron bajas y además lo peor de todo fue que se congeló el monto. Uh-huh. Desde diciembre del año pasado, quienes perciben ese programa cobran lo mismo, cobran 78.000 pesos.
Entonces, digamos, la pérdida de la capacidad de compra de ese programa fue realmente tremendo, al punto de que en diciembre debiera ser, para recuperar el poder de compra del año pasado, de 210.000 pesos. O sea, realmente muy alejado de lo que hoy cobran. Y ya cuando vamos a las políticas de violencia de género, de abordaje de las violencias, ahí el panorama la verdad que es desolador. Programas como el patrocinio jurídico a víctimas de abuso sexual también desapareció. Lo que es rescate y acompañamiento a víctimas de trata se redujo 88% la ejecución, o sea, también la nada misma. Uh-huh. El programa Acompañar, que era un programa destinado a acompañar justamente a las mujeres que estaban en una situación de violencia, que querían salir de esa situación de violencia, y se les daba durante 6 meses un salario mínimo vital y móvil para que tengan un ingreso mínimo para subsistir. Bueno, ese programa también fue recortado en un 87,2%. Para que se den una idea, en el primer trimestre del 2023 se habían dado 34.000 altas y en el primer trimestre de 2024 solo se dieron 471. O sea, de nuevo, el programa prácticamente está desaparecido, sí. Y después en lo que es el ámbito de la salud, también vemos con mucha preocupación que no se ha ejecutado prácticamente nada en materia de ESI. Acá digo, el debate que estamos teniendo actualmente sobre este libro de Dolores Reyes, Come Tierra, bueno, un poco me parece que deja entrever la decisión del gobierno nacional de básicamente no cumplir con la ley, uh-huh. Porque esto hay que decirlo, la educación sexual integral no es una política que al gobierno anterior se le ocurrió llevar adelante, sino que es una ley que va a cumplir 20 años y que lo que garantiza es el derecho de las infancias a acceder a la educación sexual integral. Ese derecho hoy está siendo vulnerado. Y cuando tuvimos las informativas en el Congreso del presupuesto 2025, quien era, porque ya no lo es, la secretaria de Niñez y Familia, lo que dijo es que que las políticas públicas estaban muy ideologizadas, ¿no? Y como están muy ideologizadas, directamente no se aplican. Y después el secretario de Educación, Carlos Torrendel, dijo, nosotros no creemos que desde el gobierno nacional deba imponerse una visión de la ESI. O sea, lo que está diciendo es que el Estado Nacional no se tiene que ocupar de la educación sexual integral, y es un problema en términos, sobre todo, de lo que implica, ¿no? Porque es el Estado corriéndose de ese rol, dejándolo, es algo de las familias, que tienen que realizar las familias, y nosotras desde el feminismo lo vemos con mucha preocupación, porque es justamente en las familias en donde se producen los abusos sexuales, uh-huh. en la infancia. Sí. Entonces, si es esa familia la que está a cargo de educar en materia de educación sexual, la verdad que es bastante complejo. Y es negar la evidencia empírica de la importancia que tiene la ESI. Entonces, no solo no quieren educación sexual integral, sino que tampoco quieren un programa como es el programa EñA de prevención de embarazo adolescente. Uh-huh. O sea, hasta ese programa discontinuaron. La verdad es que fue, usando la metáfora de la motosierra, una motosierra muy, muy cruel, una motosierra que tuvo como principal víctima a los más vulnerables, y entre los más vulnerables se destacan las mujeres, uh-huh. Porque el fenómeno de la feminización de la pobreza lo muestran las estadísticas, no es algo en términos conceptuales. Sí, Carolina, acá estamos viendo el cuadro, muy completo, por cierto, lo que nos estás mencionando. Hay directamente programas que se ven rojo, ahora vamos a repasar dónde podemos encontrarlo, directamente sin partida en 2025, se puede ver ahí en rojo. Te hago una pregunta, ¿se sabe algo si hay posibilidades de que el presupuesto del 2025 salga, se negocie, se vote? ¿Hay alguna novedad? Ya casi estamos cerrando el año. Mira, la verdad es que
te diría que son horas decisivas y hay negociaciones frenéticas. Me imagino, sí. Porque, no sé si sabían, pero en esta semana hay 5 sesiones llamadas, hoy tenemos 2 en la Cámara de Diputados, que por temas de diversa índole, desde hoy por ejemplo es intentar derogar el DNU 846, que es el que habilita al ministro Caputo a tomar deuda o a renegociar la deuda sin pasar por el Congreso. Pero también se va a tratar hoy en otra sesión aparte un pedido del radicalismo para básicamente ir muy fuerte contra las organizaciones sindicales. En el medio de la discusión de si el oficialismo se va a sentar o no en esas sesiones, entra a jugar la cuestión presupuestaria. Hay una presión bastante fuerte, sobre todo de los gobernadores, para que se sancione el presupuesto 2025, pero también de parte de los sectores aliados al gobierno, que le dicen, bueno, básicamente, si no tratamos el presupuesto, yo me siento y junto con el peronismo derogo el DNU 846. Por eso te digo, hay todo tipo de disputas y de... Semana clave entonces esta. Es una semana totalmente clave. Es una semana en la que también supuestamente se va a anunciar el llamado a extraordinarias. Va a haber que ver si en esas extraordinarias está incluido el presupuesto o no, porque cuando se llama a extraordinarias, el temario de qué se puede tratar en esas extraordinarias lo pone el Ejecutivo, con lo cual no es que la oposición tiene algún tipo de posibilidad en ese sentido, pero, y esto me parece que es lo más importante que hay que transmitirle a quienes nos están escuchando, el presupuesto 2025 es una trampa, o contiene una trampa en sí mismo, que es la regla fiscal. ¿Qué es la regla fiscal? Es un artículo 2 más precisamente, que lo que dicen es que si está en riesgo el equilibrio en términos financieros del Estado Nacional, es decir, el Estado Nacional solo puede gastar lo que ingrese, y si hay algún problema porque hay más inflación o porque se devaluó el dólar o porque la actividad económica se frena aún más y entonces el Estado recauda menos, por cualquier motivo que puede suceder y que no se cumplan las previsiones de ingresos que tiene ese presupuesto, bueno, el Estado Nacional puede de manera totalmente discrecional reducir partidas de gasto sin pasar por el Congreso. Ahí eso es lo discrecionalidad pura, digamos, por parte del Ejecutivo. Exactamente. Sí. Básicamente es delegar totalmente la facultad al Ejecutivo de que gaste a su antojo. Y en un punto es lo mismo que pasó este año, que no tuvimos presupuesto. Entonces, ahí hay una cuestión bastante delicada, que es que si el presupuesto 2025 se aprueba con esta regla fiscal que está proponiendo el Ejecutivo, bueno, sigue siendo un presupuesto sumamente discrecional, y todo lo que los gobernadores puedan negociar de decir, no sé, bueno, yo quiero tal obra, bueno, esa obra va a estar supeditada a que haya ingresos suficientes. Si no, lo que va a imperar es la regla fiscal. Exacto. Muy bien, Carolina. Bueno, gracias por la comunicación y repasamos entonces el informe, lo pueden encontrar en las páginas de CEPA, ¿verdad? Sí, centrocepa.com.ar, allí hay una pestaña de informes, pueden encontrar que se llama Presupuesto 2025 sin perspectiva de género. Buenísimo, Carolina Berardi con nosotros de CEPA. Caro, te agradecemos la comunicación, un abrazo. Un abrazo grande, que tengan buen día. Bueno.